Un saludo para todos los hermanos donde cada uno se encuentre, recibiendo las mejores bendiciones de parte de nuestro Dios, el Creador, quien tiene el dominio absoluto en todo el universo. Estamos iniciando un nuevo trimestre que tiene por título Preparación para el tiempo del fin, folleto para adultos en la escuela sabática. Mis hermanos, un día, antes de que Cristo ascendiera a los cielos, se reunió con sus discípulos y les prometió que así como ellos creían y confiaban en el Padre, también debían tener la confianza en quien les hablaba, Jesucristo, y que Él se iría a la patria celestial a crear, a diseñar, a construir unas viviendas para que donde Él moraba, sus hijos, sus seguidores también estuvieran con Él morando por la eternidad. Ahora, también les prometió que así como vendría esa patria futura, para llegar allá, la iglesia, la humanidad, a partir de su momento en que Él ascendiera, también iba a experimentar una serie de eventos tristes para la tierra. Y Él precisamente está hablando de guerras, de rumores de guerras, de hambres, de enfrentamientos violentos entre naciones, terremotos. Pero aún más frío, termina diciendo, es simplemente principio de dolores. Y aún más le agrega que vendrían persecuciones contra la iglesia, traiciones contra la iglesia, engaños de algunos que estaban adentro de la iglesia, juicios perversos en contra de sus seguidores. Hoy, nosotros como adventistas podemos tener una mirada retrospectiva hacia atrás, donde podemos observar el transcurso de la historia, en el cual podemos observar el cumplimiento de dos profecías de tiempo. Daniel capítulo 7:25 profetizó la profecía de los 1260 años, que tiene su cumplimiento final en el año 1798 después de Cristo. ¿Saben, hermanos? También encontramos una segunda profecía, y es la profecía de los 2300 días, que está registrada en Daniel 8:14 y que tiene su cumplimiento en el año 1844. Con todo esto, no nos queda duda que estamos en medio de la profecía de Daniel 12:13. Ahora, Cristo prometió ir al cielo, pero Cristo también prometió regresar al final de los días por su iglesia. Mis hermanos, la pregunta que hay que hacer ahora es, ¿cómo nosotros, sus hijos, podríamos prepararnos para su regreso, para nuestro encuentro con Dios? El apóstol San Pablo, en el capítulo 2 de Colosenses, el versículo 6, mire cómo escribe: de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Pablo está diciendo a la iglesia que así como Cristo anduvo, su iglesia, sus seguidores, sus hijos, deben andar de acuerdo a su ejemplo. Es fácil distraerse, centrarse demasiado en las cosas que creemos que dan paso a la venida de Cristo. Es fácil que nos centremos a mirar los desastres, los terremotos, en vez de centrarnos en Jesús,
que es la clave, la única clave para nuestra verdadera preparación. Recuerden Colosenses 2:6, andad en él. La primera lección tiene por título El conflicto cósmico. Y el versículo de memoria es: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. Mis hermanos, el mal, la violencia, debemos tener claro, no fueron creados por Dios, no fueron concebidos en la mente divina como parte de su creación. De ahí que para Dios y para el universo es imposible explicar por qué se originó el pecado en un ser perfecto, sin mancha, hermoso, sabio, con poder. Pero lo cierto es que hoy humanamente no hemos recibido una razón para tratar de explicar el origen. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón para que haya pecado? ¿Saben? Si tratáramos de darle una sola razón, entraríamos en el campo de justificarlo, de dar la razón al pecado, cuando no lo hay. Eva sabía por palabra de Dios que había un enemigo, que había alguien que estaba acechando, buscando la oportunidad para traer el engaño, la muerte, el sufrimiento a la humanidad. Y la Biblia es clara en afirmar que Satanás de manera muy sutil intentó acercarse a Eva, y cuando logró ganar la confianza de ella, simplemente de manera descarada le dice que Dios es mentiroso, que Dios simplemente lo que no quiere es que ellos coman de ese árbol, porque si comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, no van a ser como dioses, como Dios. Y que si comen, serían dioses. ¿Saben? Es cierto, Eva hoy no puede decir que no sabía, que no estaba en conocimiento de las intenciones de Satanás. Pero ¿saben? Sí, tenemos que saber lo que dice la palabra de Dios. Es verdad que el conocimiento es necesario, pero ¿saben? Además de saber, necesitamos la clase de entrega en la que también obedecemos lo que Dios dice en su palabra. Necesitamos también ir a la práctica, no solo adquirir conocimiento, también hay que practicar el cristianismo. Y se practica cuando yo obedezco los parámetros que Dios me ha dado en su palabra, nuestra guía, nuestra brújula, nuestro GPS. ¿Saben? La Biblia dice que el pecado inició en el cielo y que también este conflicto se trasladó a la tierra. Primero nos dice que Satanás y sus ángeles luchaban en contra de Miguel, quien también tenía sus ángeles. Pero finalmente el libro de Apocalipsis en el capítulo 12 registra que finalmente Miguel venció y que al vencer
sencillamente estaba expulsando a Satanás y todos sus seguidores del cielo. Lo que observamos aquí no es un conflicto entre dioses, no, simplemente se trata una guerra, un conflicto entre la criatura en contra de su hacedor, en contra de su creador. Insólito, es increíble, pero de tal forma lo registra la Santa Palabra. Ahora, como Satanás no pudo vencer en el cielo, como Satanás no pudo vencer en la cruz, como Satanás no pudo vencer en la muerte, ni aún lo venció siendo un bebé. Cuando Cristo asciende al cielo, entonces sencillamente ahora el libro de Apocalipsis en el capítulo 12 dice que como no pudo vencer a Cristo, fue a hacer guerra contra el pueblo de Cristo, contra sus discípulos. Entonces los mató, los persiguió, generó tristeza en cada uno de ellos. Y ahora los cristianos fueron perseguidos, eran echados de las ciudades, eran señalados como la causa de las mayores calamidades, como hambres, pestes, enfermedades, terremotos, guerras. ¿Saben? Dios siempre ha conservado un remanente. Su pueblo puede ser perseguido. Tú puedes ser perseguido. Pero Dios siempre ha conservado un remanente en esa tierra que proclame las buenas nuevas de salvación a la humanidad. Incluso durante las persecuciones más férreas. Y lo triste es que el pueblo remanente también deberá experimentar la persecución en el tiempo, en los últimos días. La presencia de Cristo que está asegurada porque así lo prometió. Él lo prometió que hasta el fin de los días estarían con sus discípulos. Su presencia no asegura que estemos vacunados para no ser perseguidos. No asegura que estemos vacunados para no incluir la cárcel, la tortura, la misma muerte, el dolor. No. ¿Saben? Nosotros nos denominamos adventistas del séptimo día. El vocablo adventista simplemente hace referencia a la segunda venida de Cristo. Es decir, que el pueblo adventista es un pueblo que espera y confía que Cristo un día regresará en las nubes de los cielos a buscar a sus hijos. Como ya lo decíamos hace un momento atrás, y su pueblo debe prepararse para ese encuentro. Lo triste es, también lo decíamos hace un rato atrás, y es que el pueblo está pendiente de los eventos, está pendiente de los desastres, de los terremotos, de la corrupción en la política, de la delincuencia que se está viviendo en las calles, de la persecución que puede experimentar una persona en su trabajo por ser adventista, por ser cristiano. Pero se nos olvida que el centro de nuestra vida no es la persecución. El centro de la vida no es ni siquiera la ley dominical. El centro de nuestra vida debe ser Cristo. Y para conservar esa esperanza de su regreso, debemos hoy fijar nuestra mirada en Cristo. Observar a Cristo al lado nuestro, dándonos fuerza, apoyo, fortaleza para el momento de la dificultad. La expresión del séptimo día simplemente lo que está diciendo es que ese pueblo
conmemora, reconoce que Dios es su creador y que así como Dios creador reposó en el día séptimo de la creación, su pueblo también tiene hoy que guardar el séptimo día como día conmemorativo de esa semana de poder donde Dios creó el universo. Por lo tanto, nuestro nombre Adventista del séptimo día señala dos componentes fundamentales e inseparables de la verdad presente. Ellas son la ley y el evangelio. La buena nueva es que aunque hayamos pecado al infringir la ley de Dios, podemos recibir el perdón de nuestros pecados mediante la fe en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Recordemos esto. Cristo ofició un sacrificio sustituto en lugar nuestro, y donde Dios simplemente estaba mostrando su amor inmenso para con nosotros. Ahora, mis hermanos, Dios hoy nos llama. El conflicto cósmico inició en el cielo, se traspasó a la tierra, pero te voy a decir algo más. Ahora, hoy, se vive el conflicto es en tu mente. Y eres tú quien debe decidir a quién vas a servir. Si le sirves a Dios o no le sirves. Porque recuerda, el que no está con Él, contra Él es. Dios te bendiga.